RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Pedro Yaranca, especialista en temas de seguridad, orden interno, narcotráfico y terrorismo. Le agradecemos como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Pedro, qué gusto saludarlo, buen día, muy amable. ¿Cómo está? ¿Qué tal, estimado José? ¿Qué tal? Buen día. Bien, hace unos días la Dirección contra el Terrorismo de Dircote y el Ejército durante una operación contraterrorista en Huancavelica incautaron material de guerra, ¿no? Armamentos, explosivos, granadas de guerra y otros pertrechos militares y documentación perteneciente a Sendero Luminoso en el Brain, ¿no? ¿Qué elementos existen, ¿no?, sobre este arsenal que aparentemente iba a ser destinado a atacar una comisaría en Huancavelica? ¿Qué elementos tienes tú sobre el particular? Este es un trabajo, digamos, muy dedicado de parte de la policía especializada. Lamentablemente, por estos problemas políticos no se ha dado la difusión respectiva, porque estas son caletas de avanzada. Y las caletas de avanzada no se hacen simplemente para guardar armamentos, municiones o víveres. Normalmente estas cosas se hacen para un trabajo específico, y el trabajo específico era atacar una comisaría ahí en las alturas de Churcampa, en Huancavelica. Es una comisaría de frontera que ya desde hace 4 años los terroristas han intentado en más de una oportunidad. La segunda, que ya estaba por ejecutarse, ocurrió el año 2019, en el mes de julio, donde fue capturado nada menos que el 4º miembro de la organización terrorista, el camarada Julio Chapo, un hombre de mucha confianza de los Quispe Palomino, y que esta persona fue capturada junto a otro colaborador en las vísperas en que iba a ejecutar la toma y el ataque a esa comisaría. Y en este caso, obviamente, también los grupos de avanzada ya estaban cerca, pero por suerte se ha logrado dar con esta caleta. No hay ni una captura, pero sí es un trabajo importante. Ahora, lo que sí queda claro es que hay un nexo directo con el Brain, con el grupo de Sendero Luminoso del Brain. Es el mismo grupo, es el grupo que temporalmente se organiza y que están planificando salir un poco más fuera de la jurisdicción que habitualmente controlan. Digamos que esta zona de Huancavelica ya no es de directa relación con la zona del Brain, porque estamos hablando de una zona de altura, por encima de los 3.600, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ellos están en condiciones de salir incluso a zonas fuera de su jurisdicción habitual para hacer este tipo de ataques contra la policía o contra las Fuerzas Armadas, porque en la jurisdicción misma donde dominan, tanto la policía como las Fuerzas Armadas han tomado muchas precauciones, y desde hace años ya no hay ningún atentado, ninguna emboscada. Ahora, yo quiero retomar un poco lo que mencionabas al inicio de la conversación, Pedro, ¿no? Lo que significan estas caletas de abastecimiento, estas caletas de avanzada, como tú lo has mencionado, ¿no? ¿Cuál es la modalidad que se está utilizando este grupo de Sendero Luminoso con estas caletas de avanzada? Mira, en los desplazamientos también ellos tienen algunas caletas, ¿no? Principalmente para guardar víveres, para guardar algunas municiones determinadas, pero esta ya tiene otra particularidad, porque no solo son armas para usar de retirada, pero las municiones son evidentes de que se iba a utilizar en el mismo ataque. Cuando ellos hacen desplazamientos con cierta cantidad de hombres, a veces suelen carecer de municiones, y para aprovisionarse inmediatamente ellos tienen estas caletas. Pero no solo son las municiones para fusiles, también habían piñas, ¿no?, que igualmente es de uso inmediato, pero también granadas de guerra. Entonces, estas cosas son debidamente planificadas y están destinadas para acciones más o menos como habían previsto en esta ocasión. Ahora, de acuerdo al arsenal incautado, o sea, iban a movilizar un buen grupo de personas. Por lo menos aquí estamos hablando de no menos de 30 personas.
y todos con armamento, pero a veces pues como son largos días de desplazamiento, entonces no están en condiciones de llevar tanto peso. Para eso es que ellos tienen este tipo de caletas, probablemente que también tienen otras caletas en algún otro lugar, ya sean provisiones o también en municiones. Bien delicado el tema que nos está comentando Pedro. Aprovecho la oportunidad, Pedro, tú eres una persona estudiosa en temas de seguridad, orden interno, y también al iniciar esta conversación decía que en medio de la situación que estamos viviendo se pierde de vista algunos temas, como el que acabas de comentar, ¿no? Pero no quiero dejar al margen, ¿no? Ayer los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea han denunciado la interferencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Incluso el general José Vizcarra ha revelado que ha sido el propio presidente Pedro Castillo, el ministro Ayala y el secretario general de la Presidencia de la República quienes le han requerido en diversas oportunidades el ascenso de 2 coroneles, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no?, la meritocracia, la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas? Ese es un caso muy delicado. Algo similar ocurrió en el gobierno del señor Vizcarra, donde ha intervenido el Ministerio Público, y en este caso directamente el Ministerio Público también debería intervenir, porque esto es más delicado que el caso que ocurrió en el gobierno del señor Vizcarra, porque estamos hablando de una manipulación nada menos que de las Fuerzas Armadas para favorecer a ciertos amigos en los ascensos, donde está involucrado nada menos que el secretario general del Palacio de Gobierno. Ese señor ya debería ser investigado por el Ministerio Público, pero no solo eso, probablemente también las investigaciones contra el presidente de la República lo van a reservar porque así prevé la ley, pero de hecho que estamos hablando de un hecho muy preocupante. El Congreso de la República me parece que en la comisión respectiva ya está tomando cartas en el asunto, pero en ese mismo nivel igualmente también debería intervenir el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Ahora, hay un hecho que sirve como argumento al actual ministro Ayala, ¿no? Dice que se ha cumplido el cuadro meritocrático, ¿no? Pero cuando uno empieza a revisar cuáles eran las personas que de una u otra manera iban a merecer favorecimientos, ¿no?, son cuadros intermedios, si se quiere, ¿no? Pero tú que conoces bien, explícanos, por favor, ¿estos cuadros intermedios de otra manera van a ser colocados o iban a ser colocados ya en puestos claves? Normalmente en estos ascensos hay números, ¿no es cierto? Hay oficiales que están en espera. Los cuadros que están atrás jamás pueden desplazar para los que están primero. ¿Ya? Entonces, en una calificación a los que están en primero, entonces tendrían que ponerle pues 00, 04, 03. Y eso es totalmente imposible porque en ese orden también están pues oficiales que tienen de mucho rango y que tienen ciertos requisitos, digamos cursos internos en las mismas Fuerzas Armadas. Muchos de ellos tienen ya pues estudios superiores en universidades y capacitaciones fuera del país incluso. Entonces es imposible que estas personas puedan desplazar, pero normalmente suelen hacer ese tipo de manipulación algunos oficiales que, bueno, no tienen pues los requisitos que tienen los que están adelante. Entonces, de alguna manera políticamente quieren influir. Me parece que eso era en este caso. Ahora, tú mencionabas también que es necesario que el Ministerio Público inicie una investigación de actos, ¿no? Por supuesto, en este caso, porque estamos hablando de un delito. Ayer por lo menos varios delitos, ¿no? Incluso se podría, digamos, determinar una asociación ilícita, porque estamos hablando de varios funcionarios que actuaron de una forma conjunta. El ministro del ramo de defensa, el secretario general de la República, que no pareciera, pero es un funcionario público. Estamos hablando nada menos que del presidente de la República. Es toda una manipulación para torcer bajo ciertos intereses nada menos que a las Fuerzas Armadas, no solo a un oficial, sino a quien conduce en la institución de las Fuerzas Armadas. Así es que este es un caso bastante preocupante. ¿Percibes tú, Pedro, que hay una intencionalidad de copar las Fuerzas Armadas? De hecho, ese es el interés, porque estos dos señores que intentaban torcer
y avanzar al grado inmediato superior, obviamente querían convertirse para dirigir la institución. Y ellos son nada menos que paisanos del presidente de la República, ambos son de Tacabamba. Entonces la cosa creo que previamente estaba conversada. Entonces, por lo tanto, ya todos los delitos están a la vista. Muy bien, Pedro. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo a la distancia. Que tengas buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.